Listo, ahí está. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buen día. No se fijen ahí en la en la campal que va a estar ahí atrás de mí. Ok. Este, este video es continuación de un tema que aún no le pongo el nombre, pero estoy hablando sobre, creo que se va a llamar Aprendí de ti. Creo. Y si no, pues será como la intención. Este, Estamos hablando como de la crianza, de los papás, de la importancia de, de empezar a ver conscientemente de qué forma estamos siendo congruentes o incongruentes como papás para mejorar, para mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos. Este, Tengo aquí unas anotacioncitas, no, tampoco lo tengo todo así como bien claro para que no se me pasen. Ah, es bien importante primero aclarar una cosa. No es que esté en este tema, quizá estoy siendo a lo mejor un poquito agresiva o confrontadora. En primer lugar, bueno, no, mi intención no es, ya lo he comentado y siempre lo comento, ¿verdad? Mi intención no es ofender, no es criticar, no es juzgar, no es atacar o hacer que las personas se sientan culpables o que se sientan mal, ni como señalar desde el juicio. Sin embargo, sí es importante reconocer, yo no puedo cambiar algo que no veo, entonces tengo que verlo, tengo que reconocerlo, tengo que aceptar que está sucediendo y que muchas veces a lo mejor no son las mejores formas, o a lo mejor hay una muy buena intención, pero no se es consciente como del alcance que tiene eso que yo digo, que yo hago, porque a lo mejor fue la forma como yo aprendí. Entonces, no es un punto de vista personal, es una información, una reflexión, un compartir información desde el punto de vista profesional. Como psicoterapeuta, yo veo el impacto que tiene una palabra, una conducta, un regaño o alguna intención de los papás mal encaminada o a lo mejor no desde la conciencia de por qué se está haciendo. Entonces, desde los aprendizajes, desde los automáticos así de las generaciones, y pues yo así aprendí, pues no me fue mal, y X, ¿no? Pero creo que ya en los tiempos en los que estamos viviendo, ya no es, ya no es así como dejarlo a la ahí se va, o pues yo así aprendí, pues a ver qué sale. Y como confiar ahí, pues ay, a ver cómo me va. Pues no. Ya no estamos en los tiempos en los que no sabemos o en los que no hay información. Ya hay información, por ejemplo, yo estoy compartiendo información. Entonces, este, ya no está tanto el espacio como para las justificaciones. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que yo diga tenga que ser verdad o que tenga que ser así, no. Yo todo lo que estoy compartiendo y lo que estoy diciendo es en base a mi experiencia como terapeuta, todo lo que yo veo que yo tengo que arreglar y tengo que sanar, bueno, no tengo que sanar yo, pero tengo que arreglar o tengo que ayudar a que la persona sane de algo que sembraron, como lo digo, mm, bien intencionado o sin saber o sin querer, pero el impacto que tiene. Mi intención no es como atacar ni a papá ni a mamá, no estoy peleada con los papás, no estoy peleada con mi mamá, con mi papá, no tengo problemas con eso, porque no tengo hijos, estoy amargada o algo, o sea, no, no es la intención de atacar, la intención es de confrontar y reconocer, ver, realmente quitarnos máscaras y ver realmente qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo como tan bien o que pudiéramos aprender a hacerlo mucho mejor para no lastimar tanto o para lastimar menos o para no lastimar, punto. Entonces, mi intención no es atacar, mi intención es hablar en defensa de los niños, en defensa de los hijos, que ni siquiera ellos son conscientes del impacto que puede tener una palabra o un golpe o un maltrato o un regaño o X, Y o Z. No estoy diciendo que no hay que regañarlos, ¿eh? Es importante también aprender a poner límites, etcétera, etcétera. Pero hay que saber hacerlos y hay que hacerlo de una forma correcta. Hay que aprender
qué es lo que se debe de cuidar, qué no, de qué forma, etcétera, etcétera. Bueno, eso principalmente. Aguanten, déjenme, me voy poniendo aquí palomitas a los puntitos así los que voy a atendiendo, pues luego voy pensando así como ideitas y que son como las cosas que quiero compartir. Bueno, entonces, no es por juzgar ni eso, ¿ok? No te pelea con la vida, no los odio, no, o sea, no va por ahí la cosa. La intención es, lo hago por amor a los niños, por amor para que tu hijo, en 20 años o en 40 años, no tenga que ir a terapia, a trabajar, a sanar algo que empezó con un detalle, con algo pequeñito, que luego se fue magnificando y se fue quedando y se hizo, ya, causó mucho daño después, a lo mejor no tanto por lo que fue, sino por todo el tiempo que estuvo ahí acumulado. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos aprender a trabajar o a sanar más cosas, a decir las cosas, etcétera, etcétera, vamos a ahorrarles muchos conflictos y muchas situaciones a nuestros hijos. Ok, bueno, es importante identificar que muchos de los automáticos que vamos aprendiendo desde nuestros papás, desde estas justificaciones de, pues yo así aprendí, pues así me enseñaron, ¿no? Aprendemos a ser una buena mamá o un buen papá desde el rol. Una cosa es, no sé si lo comenté en otro video o lo estoy repitiendo. Si lo estoy repitiendo, pues ya tocaba repetirlo, no sé. Una cosa es ser una mamá, una buena mamá. Tenemos esta idea de la buena mamá es la que prepara el desayuno, lleva a los niños, los levanta y los cambia y los lleva a la escuela y él se ayuda a las tareas y luego hace esto y luego hace lo otro y luego les hace el disfraz para el día del desfile en la escuela y va a todos los festivales y hace esto y hace lo otro y lo lleva a la clase de pintura o la lleva a la clase de deportes, de básquetbol, no sé, de fútbol X, ¿no? La mujer que se parte en 5 para atender la casa, los niños, esto, lo otro, el mandado y no sé cuánto, y que se desvive, y la mamá que se da toda, ¿no? Por los hijos. Tenemos la idea, o hemos aprendido socialmente, estoy hablando así como en general, socialmente hemos aprendido que esa es una mamá, como desde el honor, desde el honor y desde la dignidad. Soy una buena mamá porque me parto en 5 y aunque sacrifique mi vida, pero por mis hijos lo hago todo y así. Como esta parte de mártir o como de víctima o de sufrimiento. Ojo, dos cosas. Aprendemos a identificar a una buena mamá desde el sufrimiento y desde el sacrificio. Esto es bien importante porque yo estoy enseñando a mis hijos desde el ejemplo. Yo les estoy enseñando a mis hijas que sean como yo y que se dejen a sí mismos para que hagan felices primero a otras personas. Desde el yo frustrada, sacrificada. Estamos educando generaciones en las que no solo no es bueno como ser bueno o las cosas positivas, sino que el dolor, el sacrificio, entre más doloroso, es más como dignificante y es más así como de reconocimiento y de agradecimiento, pobrecita, pero es así como en verdad muchas mujeres viven la maternidad como desde entre más sufrimiento, más honor. Y eso está terriblemente distorsionado y lastima, no evoluciona, no ayuda, no sirve y no es adecuado y no es ser una mamá amorosa y no es, eso es algo neurótico, pues, punto. Eso no es, eso por ahí no va la cosa, eso es todo lo contrario. Entonces es bien importante empezar a identificar qué tanto yo tengo de esa parte. Mucha gente prefiere tener hijos para ocuparse de alguien más antes de ocuparse de sí mismo.
Entonces, ya desde ahí viene la cosa. Ahora, si yo no me quiero ocupar de mí y mejor prefiero ocuparme de alguien más, ya se voy a tener hijos. Sí. Y entonces, tengo hijos para ocuparme de alguien, nadie da lo que no tiene. Y entonces yo voy a darle nada más lo poquito que yo he alcanzado a acumular, pero mis miedos o el yo no luchar por mis sueños o yo no hacer nada o el no ser una persona feliz y exitosa, eso también se lo voy a dar a mis hijos porque yo no tengo todo lo demás, no lo he logrado yo y entonces en vez de ocuparme de mí, eh, quiero educar a alguien más sin herramientas. Entonces, así como la mamá, hay un ideal de mamá sacrificada, etcétera, también el papá, también los hombres aprenden de un rol de papá sacrificado en el que trabaja y trabaja y trabaja para que tengan sus hijos lo mejor, para que no les falte, para que ellos sí tengan, aunque yo no tenga, y aunque ande con las mismas chanclas viejas, rotas y todas fregadas o lo que sea, pero piensa que entre más trabaje y más pague o más dé, porque se ve a sí mismo solamente como proveedor. Toma, está el dinero, pero este perfil de papá es proveedor y da dinero, pero no es visto. No es un papá visto, no es un papá valorado, considerado, etcétera, etcétera. Y así como él se ve a sí mismo que no se ve y que no vale, que no sirve de nada más que para estar pagando dinero, yo les estoy enseñando a mis hijos lo mismo. Entonces, tampoco ese rol o ese perfil de papá es sano, tampoco es sano. También es una forma neurótica o distorsionada, terriblemente distorsionada de lo que es la paternidad. Ok, una cosa son el papá y la mamá sacrificada, negada, y entre más fregado y entre más sacrificio, mejor. No. Te digo que una gran tachota, no. No. Ese es uno de las formas como hemos aprendido a vivir la paternidad como sociedad. Ok. Hay otros que no son tan neuróticos, tan sufridos. Ok. Ya están menos peor. Ok. Sin embargo, aprende uno muy bien, y eso generalmente las mamás y los papás son así. Piensan que son buenas mamás y buenos papás porque cumplen con el rol que se supone que tiene que hacer una mamá, que es desayunar, preparar el desayuno, preparar la comida, la cena, cuando llegue el esposo, no sé cuánto, y se convierten como en personajes, como de una obra de títeres, en la que cuando llega papá del trabajo, el rol de papá, porque también papá tiene un rol, papá va a trabajar, y luego llega y la mamá le sirve de comer. ¿Qué vas a cenar? Aquí tienes tu cena, gracias, vamos a cenar. ¿Cómo te fue el trabajo? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, Entonces, se convierte en como en una obra de teatro, como en un juego de roles. Y piensa uno que como está cumpliendo con el personaje y con el rol, está siendo una mamá amorosa o un papá amoroso. Y a veces, ser una mamá amorosa no tiene absolutamente nada que ver con el rol ese. Aunque cumpla, es que yo todo el día limpio, para que la casa esté limpia, para que los niños sus uniformes estén limpios, para que esto, para que lo otro, para que no les falte nada, que la comida, que no sé cuánto, para que quieran estar aquí, para. Sí, pero es como un juego, es como una obra de teatro, es como una puesta en escena, es como así como una obra de teatro en la que cada personaje está representando. Incluso hay niños o jóvenes que en esta misma familia aprenden a representar muy bien los papeles de hijos. Entonces sale el títere del hijo y entonces, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, mamá, yo me saqué un 10 y tengo un trabajo y tengo esto y no sé, entonces me porto bien y hago, entonces aprende uno cuál es el rol del hijo. Es verdad que sí, es verdad que sí hay un rol y cada quien tiene su lugar. Hay cosas que mamá va a hacer que a lo mejor le tocan hacerlos a mamá, no le toca hacerlo a papá.
Y antes de que digan o que empiecen así como con el, ay, exclusivo de la mujer y el hombre, no, 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 no. Hay cosas, por ejemplo, que pues la mamá le puede dar pecho al hijo, el papá no. ¿Me explico? O sea, hay cosas que son exclusivas de mamá, hay cosas que son exclusivas de papá. Hay cosas que aunque no son exclusivas de uno o del otro, la mamá se le facilita mucho más que al papá. Hay cosas que por el simplemente hecho de ser mujer y como representante directo de la energía femenina, que ya vimos que el papá también puede ejemplificar perfectamente la energía femenina. Sin embargo, por la naturaleza biológica de nuestra experiencia, de nuestro cuerpo humano, es más fácil para la mujer hablar de ciertos temas, expresar toda la energía femenina. No es exclusiva, pero es más natural y es más fácil. E incluso se expresa diferente la energía femenina desde una mujer que de un hombre, se expresa diferente la energía masculina de una mujer que de un hombre. Entonces, para yo aprender la energía femenina expresada de una mujer, pues de mi mamá, punto. Para yo aprender la energía femenina expresada de un hombre, pues de mi papá. No me la puede enseñar mi mamá la parte femenina, o no me puede enseñar mi mamá la parte femenina que me tocaba verlo desde el hombre. Bueno, entonces es importante reconocer cuál es el rol, cómo es el rol de una mamá. ¿Qué quiere decir ser una mamá? Ah, quiere decir, hace esto, esto, esto. ¿Qué hace un papá? Ah, el papá es el que regaña, el papá es el que no sé cuánto, el que da los permisos, el papá es el que no sé cuánto, el papá es el... Ok, ese es como el rol que hemos aprendido de lo que hace el papá. Sin embargo, independientemente de ese rol, ¿cómo es un papá amoroso? ¿Cómo es una mamá amorosa? La gran mayoría de los padres de familia son el rol o este otro rol neurótico. Muchos son así y otros muchos son en este otro, pero muy pocos, me atrevería a asegurar así como muy, 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 muy pocos, en verdad comprenden lo que significa ser una mamá amorosa o un papá amoroso. Y ahorita voy a explicar también así como un ejemplo también bien, bien radical y bien así confrontante sobre el papá amoroso y la mamá amorosa, diferente de los roles. ¿Cómo es una mamá amorosa? Una mamá amorosa sabe escuchar, es empática, sabe escuchar, pero no desde el escuchar para responder, porque mucha gente no sabe escuchar. Escuchan y luego, no, es que no sé cuánto, no, pero no sé qué, y luego, no, es que no sé cuánto, sí, pero no sé cuánto. Entonces, eso no es no saber escuchar, porque escucha uno para responder, pero no escucha uno para comprender, para asimilar, para entender a la otra persona. No sabemos escuchar. Es muy común que la gente no sepa escuchar. Una mamá amorosa sabe escuchar. ¿Qué fue lo otro que dije? Es empática. Ay, no, yo soy una persona muy empática. Mucha gente, la mayoría de la gente no es empática. Sí, 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 es que ponerse en los zapatos del otro. No se saben poner en los zapatos de sí mismo, menos se van a poner en los zapatos de alguien más. Ponerse en los zapatos de sí mismo quiere decir conocerse, escucharse, conocer sus límites, escuchar sus tristezas, sus dolores, sus miedos, sus cobardías y sus sueños y luchar por ellos, defenderse. Eso es ser empático con uno mismo. Pero vivimos vivimos justificándonos, vivimos justificando a los demás y vivimos justificándonos a nosotros mismos también. Entonces, una persona que se justifica pues no es empática y muchas cosas más. Entonces, no es muy común que sepamos ser empáticos. La mayoría, la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría me refiero al 90 y mucho por ciento de la gente,
La gran mayoría de la gente no sabe ser empática. Ok, una mamá amorosa es una mamá que sabe escuchar, que sabe y que escucha para comprender, que es empática. En la parte de la empatía, mucha gente puede decir, es que cuando dice alguien, no, mira, es que yo en tu lugar haría tal cosa, o no lo haría, o es que yo te quiero mucho y yo quiero que estés bien, entonces por eso mejor no lo hagas, o mejor no vayas, o mejor no esto, mejor lo otro. Yo no estoy comprendiendo por qué la persona siente eso, o por qué quiere, o por qué no quiere, o por qué no se puede mover de una situación o de una relación o lo que sea. Yo no estoy entendiendo por qué no se puede mover, pero no, ni estoy entendiendo, ni la estoy escuchando, ni me está importando. Nada más le estoy diciendo, pues muévete, yo haría esto. Entonces no estoy siendo empática, porque entonces no. Si yo fuera tú, pues yo me quedaría también ahí. Tampoco me movería, porque sentiría lo que tú sientes y temería lo que tú temes y no vería lo que tú no ves si yo fuera tú. Entonces yo no puedo decir algo que haga otra cosa diferente porque yo no sé lo que siente. Y si lo supiera, pues haría lo mismo seguramente. No sé. Más o menos, antes la empatía. Ok. Una mamá amorosa, ¿qué más? Sabe escuchar, sabe ser empática. Una mamá amorosa es una mujer que es feliz con ella, que es una mujer alegre, que es, pero se siente orgullosa y feliz, satisfecha de quien es en todos los sentidos, como humano, como mujer, como persona, como hija, como pareja, como esto, como profesional. Es una persona que no te necesita como hijo, no necesita hijos, no necesita otras, no necesita a alguien más para que lo complete. Es una persona feliz, que es plena, que vive a gusto consigo misma. Una mamá amorosa, ¿por qué esto es bien importante para una mamá amorosa? Para ser una mamá amorosa. Porque no necesita, no va a decir, mi hijo es mi alegría, mi hijo es el motor que hace que yo quiera que me levante, porque le estoy haciendo responsable a mi hijo de mi alegría. Entonces no es cierto que yo amo a mi hijo porque le estoy haciendo que él deje su alegría para hacer mi alegría y para darme gusto a mí. Entonces él va a tener que convertirse en un bufón o en un payasito o en un juguete para entretenerme y para que yo esté feliz. Entonces cuando yo ya estoy feliz por mí, por lo que yo he hecho, por quien yo soy, ya no necesito que mi hijo venga a entretenerme. Ya le doy a él la libertad de él buscar y disfrutar su propia alegría y no la mía. Entonces por eso esto es una mamá, es característica de una mamá amorosa. ¿Qué más es una mamá amorosa? Una mujer o una persona que tiene sueños, que tiene ideales, que tiene su propia misión de vida clara, y que lucha, que la busca, independientemente de todos los demás. Porque no, ay, es que mi misión es ser mamá. Claro que no, claro que no. A lo mejor pudiera ser parte importante en tu misión experimentar eso, pero eso no es una misión, eso no es una misión espiritual. Ah, pudiera ser una misión espiritual, pero créeme, no va a ser una misión ser mamá. Quizá va a ser no ser mamá o ser mamá en una situación de ciertas características, a lo mejor pudiera ser. Y no necesariamente es la maternidad la misión, sino todo lo que conlleva. El trabajo no es con el otro, el trabajo es conmigo misma. A lo mejor la misión tiene que ver con mi paciencia, con mi empatía, con mis sueños, con mis cosas. La misión es personal, tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro. Uh-huh. Es una persona que tiene claros sus sueños, sus metas, sus anhelos, etcétera. Una mamá amorosa es una persona que, ¿qué más? Que sabe poner límites, pero límites con amor. Es importante aprender a poner límites, pero para poner límites primero, para enseñar a poner límites primero hay que saber uno poner límites, ponerse límites a uno mismo. Una persona que da, no sabe poner límites. Una persona que no sabe recibir, no sabe poner límites. Una persona que permite
que lo lastimen, que lo humillen, que lo anulen, etcétera, X, Y o Z, o que atropellen sus propios sueños, su dignidad, su respeto, etcétera, no sabe poner límites. Una persona que no sabe poner límites no se sabe proteger. Entonces yo no voy a poder proteger tampoco a mis hijos, ni les voy a enseñar que se puedan proteger. Yo no voy a ser una persona que no sabe protegerse y le voy a decir, pero tú protégete, cuídate, mira, hazlo así. Yo no, esa lección no la tengo yo aprendida, ¿cómo la voy a enseñar? Punto. Entonces no va a funcionar y no va a servir eso, ¿ok? Entonces una persona que sabe poner límites, límites amorosos. Los límites son un acto de amor para mí mismo y para los demás, porque yo me responsabilizo de lo que sí es mío y dejo de cargar responsabilidades de lo que no es mío, de lo que no me corresponde. Uh-huh. Bueno, aquí hay apenas poquitas características. Si se fijan, todas estas características no tienen nada que ver con que si me levanto temprano, si hago el desayuno, si lavo el uniforme, si tiendo la cama, si lavo la casa, si lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Y estas son las características que me van a hacer una mamá amorosa. Sí puedo hacer todo lo demás, pero todo esto es lo que va a formar a mis niños. Esto es lo que realmente los va a alimentar emocionalmente hablando, energéticamente hablando, como en su persona, en la parte de la autoestima. Esto es lo que lo va a alimentar. Esto es lo más importante trabajar para ser una mamá amorosa. Ahora, son apenas 5 cosas. Pudiéramos hacer una lista de 20, 30 cosas, por lo menos. Esa puede ser una tarea que ya cada quien vaya armando. Ok. Un papá amoroso. Un papá amoroso es una persona con seguridad, con confianza, en sí mismo, en que es un buen guía, en saberse escuchado. Muchos hombres no se escuchan a sí mismos, porque vuelvo a lo mismo, dan, y yo valgo por lo que doy, pum, 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 doy y ya, pero no se sienten valiosos como en su compartir, no hablan, no expresan, pues allá tu mamá, no, pues allá. Entonces, muchos hombres no opinan. Y eso es muy importante porque eso muestra la seguridad. Un papá amoroso es alguien seguro en donde vamos a llegar a protegernos. Pero si está un paraguas con los puros piquillos así, sin tela, sin hules, sin nada, pues no va a proteger nada. Entonces, un papá amoroso no, no es una persona segura desde la rigidez, ni desde la rigidez, ni desde el no me permito ser vulnerable o sensible, no, sino que confía en sí mismo, que confía en que sabe que puede hacer las cosas funcionar, que confía en sentirse escuchado y valorado y parte importante no es más que ningún miembro, pero sí es importante, así como todos los demás, pero es importante lo que él aporta a la familia. Entonces, es seguro, desde la confianza en sí mismo. Un papá amoroso es fuerte desde el coraje, no desde la distorsión de la violencia, sino desde la agresión en el sentido de la fuerza. De la fuerza, por ejemplo, para encontrar soluciones. Y si no las encuentra, las hace, las busca, las crea. Es la fuerza para dirigir, no para imponer, sino como para empoderar los sueños, la confianza, para empoderar la guía, el camino. Es la fuerza para poner límites también. Límites en los que me defienda
y en los que no permita, en vez de estar defenderme, me defiendo y no permito, y también a mí, de hacerme escuchar con valor, no desde la imposición, ni desde el grito, sino desde la seguridad. Pero la fuerza ayuda para romper miedos, para enfrentar cosas, para luchar por los sueños. No todo distorsionado de una forma negativa, como violento, impositivo, atropellador, anulador, descalificador. No, 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 nada de eso, sino desde la fuerza, desde una fuerza amorosa que protege y que empodera. De esa manera, entonces, es un hombre, un papá amoroso es un hombre seguro, es un hombre con coraje, pero desde este coraje que se necesita para hacer el bien, ¿me explico? Un coraje amoroso, que es nada más como como poder, como desde este empoderamiento. Ok. Um, un papá amoroso también es, creo que estoy teniendo en cuenta que comparten las mismas características también, o muchas características las comparte, pero desde un hombre. Sabe escuchar, aunque tiene que ver un poquito con la expresión. Un papá también amoroso es un papá que valida la seguridad, la fuerza, la validación. El papá, la mamá es la que te da la fuerza interna y el papá es el que te da la seguridad para que recorras el mundo y todo lo que puedes ser capaz de hacer. Entonces, valida tus pasos, tu presencia, lo que dices, lo que sientes, lo que haces. Sí es como desde este reconocimiento, pero no de un reconocimiento neurótico como lo hemos aprendido, sino desde una validación. Es el que valida y nos da valor a lo que hacemos, a nuestro desempeño, no a la calificación, por ejemplo, sino al desempeño y al esfuerzo que hacemos. Entonces, en esa parte, como en la parte de la proyección, de los sueños, de soñar y de luchar por los sueños, esa es la parte como del papá amoroso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ser como... quizá mucho como en el merecer también, o en el aprender a recibir, pero desde la abundancia de la vida, desde la protección de la vida. Aunque mucho de recibir tiene que ver más la mamá y el papá, tiene que ver más como en el dar, también esta reconciliación con el éxito, con la proyección y con la permanencia, con la constancia, todo eso tiene que ver con el papá, el permanecer, el ser constante, como el saber que haga lo que haga, siempre va a estar esta protección, siempre va a haber una protección o una defensa que me ayude a mí, que me empuje a mí como en mis sueños o en mi vida. Bueno, con estos ejemplos se me hace como que ya más o menos vamos aclarando un poquito como que es el papá amoroso. Pudiéramos buscar, ya pensándole bien, pudiéramos buscar así y pudiéramos hacer una lista de 20, 30 cosas también, de muchas cosas que específicamente tienen que ver más con la energía masculina representada a través de mi papá, la energía femenina representada a través de mi mamá, incluso las energías femeninas a través de mi papá y la masculina a través de mi mamá, pero desde los papás amorosos. Eso es muy interesante, hacer como una lista, identificar cuáles de las tres parejas en cuáles yo estoy. Yo soy una mamá de esta parte neurótica y sufrida, o desde sufrimiento, o la mamá es a la que hace el rol así tal cual debe ser, o la otra mamá, en verdad estoy trabajando en ser una mamá amorosa. Un tip
la primera respuesta que obviamente sale es, no, 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 yo soy la mamá amorosa, o yo trabajo para ser la mamá amorosa. Bueno, como tip yo les recomiendo, elijan una de las dos primeras. Nadie evoluciona y nadie aprende cuando ya sabe todo. ¿Me explico? Yo ya todas me las sé. Yo soy la mamá amorosa. Ah, bueno. Entonces, si yo ya soy la mamá amorosa, pues ya no tengo nada que hacer, ya no tengo nada más que aprender. Entonces, si en verdad quiero aprender, hay que empezar a reconocer lo neurótico, lo sufrido, lo programado, lo automático. Hay que empezar a reconocer las sombras. La verdadera evolución, el verdadero crecimiento se tiene a través de las sombras y a través de lo que no nos gusta y a través de las cosas que hacemos mal y no a través de las cosas que hacemos bien. Esas ya solitas van a llegar, solitas van a aparecer. Entonces, en la medida de lo posible, yo les recomiendo, venga, tu patita. En la medida de lo posible, traten de no identificarse tanto con lo bueno. Empiecen a identificarse más como con lo malo para que tengan más oportunidades para cambiar realmente más cosas, ¿no? Bueno, entonces, ese era otro puntito, espérenme, que me lo voy borrando, la mamá. Ok. Es importante, hay muchas mujeres, por ejemplo, mamá es la que enseña el amor, punto. Mamá es la que enseña el amor. Hay muchas personas que desde este rol el rol de la mamá, yo hago esto, hago lo otro, no sé cuánto, es que esa es mi forma de ser amorosa. A ver, espera. Es que yo aprendí de esa forma. Yo no aprendí a ser como tierna, dulce, a cantarle a mi bebé, a contar cuentos, a reírnos, a jugar. Yo no aprendí esas cosas. Mi mamá era como más rígida o más dura o no sé qué, entonces, pero yo aprendí que de la forma de ser amorosa es teniéndoles la comida caliente, esto, lo otro, sirviéndoles y así como ayudándoles. La mayoría de la gente, de las mujeres, aprenden a ser una mamá o un papá amoroso a través del darles dinero, esto, trabajo, me parto el lomo y me parto en cinco también y tengo mucho trabajo y ando con dolor de espalda y cansado y se me va la vida en eso, pero yo les doy dinero. Ok, la mayoría de los papás aprenden a ser ese tipo de papá que compensa. Yo no soy cariñoso o no soy tierno o no soy amoroso, dulce, pero lo compenso. Lo compensan con dinero, lo compensan con regalos, lo compensan con cosas materiales, lo compensan con permisos, lo compensan con permitirle al hijo ser un vago, un maleducado, un malandrín, malandrina, patana, grosera, grosero. Permiten a sus hijos muchas cosas porque saben que no dieron suficiente amor o que no fueron tan amorosos o que no hicieron mucho tiempo antes las cosas como debían. Entonces, aprende uno como a compensar. Y eso es bien importante, aprender a reconocerlo para cambiarlo, porque no es así, o sea, no es así, punto, no debe de ser así. Sí, qué bueno que seas proveedor y que le des un regalo. Qué bueno que seas buena mamá y que lo consientas y le hagas su comida favorita, qué bueno. Pero eso no compensa el abrazo, la caricia, el cariño, la ternura, la dulzura, el decirle a los hijos, mirarlos a los ojos y hablar con ellos y decirles lo que significan para ti, este, lo bonito que tú ves de ellos, lo que tú los quieres, el ser tierno, el decir palabras amorosas, a hombre o mujer, o sea, papá y mamá, y a hija y a hijo, decirles palabras amorosas. Muchos papás, muchas mamás dicen, te amo hijo, yo también te amo. Y se hace así como tan de diario, tan automático, que a mí me queda la duda cuando escucho que mucha gente, te amo, digo, ¿de verdad lo sentirán? O sea, no digo que no se amen, pero en verdad, cuando un papá o una mamá dice te amo, en verdad el hijo se sentirá amado, en verdad la hija se sentirá amado. En lo personal, yo creo que no, porque ya es así como tan común, que ya es así como hasta un buenos días o sí, bye, chido, ahora le queda bien, bye, X, como en automático, pues. Entonces es bien importante no solamente decirlo, sino asegurarse
de que lo recibió y de que lo entendió. Incluso, si yo estoy diciendo algo, es bien importante asegurarse que, que lo recibió y lo sintió como yo necesito que lo sienta. Porque a lo mejor yo lo digo de una forma, con una intención, pero la forma en la que lo digo, pues llegó de otra forma. Y entonces no era la forma como yo quería que llegara. Entonces, el decir, por ejemplo, bueno, a lo mejor no tiene tanto que ver, ¿verdad? Pero sí tiene que ver. Por ejemplo, en los métodos de enseñanza-aprendizaje, en unas clases, por ejemplo, cuando doy clases o cuando daba clases, yo quería enseñar algo. Dije, ok, esto es la información que yo voy a transmitir. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. A mí me toca enseñar y a ellos les toca aprender. Pero yo no me preocupaba tanto como en la enseñanza, o no era mi prioridad era el aprendizaje, porque yo dije, yo necesito que ellos entiendan o que lo reciban o que lo comprendan o lo sientan de la forma que yo necesito que lo comprendan. Entonces, yo basaba o desarrollaba mi método de enseñanza en base a lo que yo necesitaba de aprendizaje. Esto es bien importante con los papás y con los hijos. Yo como mamá le hablo a mis hijos y los suelto. Y yo hago lo que yo pienso que es mejor para ellos. Este tema, el video anterior y esta es la esencia. Yo hago lo que yo pienso que es mejor para ellos. Y yo les digo que los quiero, yo les compro cosas y yo hago esto. Pero yo actúo desde mí, desde lo que yo pienso. El problema es que yo voy a actuar desde lo que yo aprendí, pero no me estoy asegurando de que sea lo que necesita mi hija o mi hijo. A lo mejor yo doy esto, mucho de esto. A lo mejor él no necesita de esto y él o ella necesita exactamente esto. Es que yo la consiento, le compro muchas cosas, la llevo aquí, siempre la traigo conmigo, siempre andamos para todos lados juntas. A lo mejor ella lo que necesita es que le digas por qué la amas, por qué la quieres, por qué es importante para ti, por qué quieres que ande contigo, para qué la tuviste, por qué la tuviste. A lo mejor lo que ella necesita que le digas es eso. Y por más que tú le des y le regales y la traigas y la compres y le cosas, no estás cubriendo su necesidad. A lo mejor estás medio cubriendo tu necesidad de ser mamá. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Sí, pero eso no es un acto muy amoroso. Eso no es ser una mamá amorosa. La mamá amorosa no es como lo que yo doy, sino cómo lo reciben, lo que necesitan mis hijos. O el papá amoroso, igual, es lo mismo. Mamá, papá, en este sentido es lo mismo. Cada quien como desde su espacio, desde su lugar. El papá también así como que da y compensa y compensa. ¿Cuántos hijos no hay que llegan a terapia o andan por la vida, aunque no vayan a terapia, andan por la vida y a lo mejor sí, económicamente nunca les faltó nada porque el papá trabajó y les dio, pero no tuvieron papá? Porque papá se la pasaba trabajando, porque no platicaba con ellos, porque no les decía, porque no se preocupaba, porque no los guiaba, porque no les enseñaba cómo protegerse, porque no estuvo papá, como un bulto nomás. Entonces, un juguete, un carro, miles de lo que quieran de dinero, X, Y o Z, cosas, acciones, aquí, allá, X, no va a compensar la dulzura, la ternura, los momentos. Mucha gente, por ejemplo, muchos papás, no, es que yo sí convivo mucho con mis hijos, juego con mis hijos. ¿A qué juegan? Pues jugamos a básquetbol. A lo mejor a ti te gusta el básquetbol, pero a lo mejor a tu hijo no. Y termina tu hijo siendo un fan de básquetbol. ¿Por qué? ¿Porque le gustaba el básquetbol? No, por darte gusto a ti. Pero no porque a él le gustara el básquetbol. ¿Quién sabe
¿Qué le gustaba a él? Capaz que a él le hubiera gustado el ajedrez, capaz que a él le hubiera gustado el fútbol, o capaz que le hubiera gustado el béis, o capaz que le hubiera gustado otra cosa. Pero terminó gustándole y súper apasionado con el básquetbol. Pero él no escuchó nunca y nunca le enseñaste a que escuchara qué le gusta y que él decidiera. No, 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 es que él decidió que le gusta solito, solito. ¿Cuál solito? Evidentemente ya viste el video de nuestro niño interno. Si desde que nace no lo pela, no lo quiere, o no se siente amado, pues claro que desde los 3 años ya va a querer, en cuanto se dé cuenta a los 3 años, que por el básquetbol, por ahí lo van a querer, pero de aquí soy. ¿Sí me explico? Pero ya no le diste la oportunidad a él de que conociera 5 deportes y que él escogiera, o a lo mejor no quiere ningún deporte. No digo que esté mal, sin embargo me cuestiono así como, ¿qué tan egoístas somos? Como si, como si no comprendiéramos que es otro ser humano completamente ajeno a mí, separado de mí, aparte de mí, que, que a mí me gusta el básquetbol, pues qué bueno, disfrútalo tú ve a juegos, tú juegas, tú disfrútalo, vívelo, pero no, es que también así como mi hijo ya hasta se siente un orgulloso, no, sí, mira, mi hijo también, del mismo equipo somos y no sé cuánto, pero no me doy cuenta, yo estoy viendo la situación desde mis ojos egoístas y desde mis ojos de niño lastimado que a mí me hubiera gustado que mi papá me viera. El problema es de que yo sigo repitiendo lo mismo porque yo no estoy viendo a mi hijo, yo no estoy viendo lo que a él le gustaría, que a lo mejor no le gusta el básquetbol. Pero ¿cómo voy a saber si desde chiquitito yo era lo que yo quería? Ok, esto nos lleva a otro punto. Bueno, antes de continuar a otro punto, que ya lo tengo que apuntar, no se me va a olvidar, no hay problema. Entonces, una cosa es ser un papá desde el sufrimiento, desde lo neurótico. Otro es ser un papá desde el rol, como aprendí, y a hacer lo que se supone que tiene que ser un papá, pero que no necesariamente es un papá amoroso, en ninguno de esos dos casos. O este otro, que es el papá amoroso. Ser un papá y una mamá amorosas me llevan a mí a, a reconocer cuáles son mis expectativas y yo cumplirlas porque son mías, para que cuando lleguen mis hijos ya no tenga yo expectativas de que ellos hagan esto o de que ellos quieran tal cosa o de que ellos se vistan de cierta forma. Ya no voy a querer yo expectativas para ellos porque yo ya lo cumplí, porque yo ya las hice, yo ya tengo esos huecos llenos, yo mismo trabajé en llenármelos para no hacerlos a ellos responsables. Y papá y mamá amorosos no compensan lo principal que es el amor, la dulzura, la ternura, la caricia, el contacto, la comunicación, el saber escuchar, el saber compartir, el expresar también, por ejemplo, compartir con los hijos mi parte vulnerable, mi parte sensible, mis miedos, etcétera. Todo eso como mis debilidades, porque de esa forma también le permito a mis hijos que ellos entiendan que ser humano también implica eso, que no hay ningún problema, también se vale a veces sentirse así, roto, y eso es parte de la experiencia, que uno tiene que aprender a, a, a sanarse a sí mismo, etcétera, etcétera, pero para eso yo tuve que haberlo hecho primero, ¿ok? Entonces, no se compensan besos, caricias, cariños, juegos, que representen dulzura, ternura, inocencia, como papás. Que sea mi niña interna sana jugando con otro niño, pero desde la mamá. Hay momentos, me explico, hay momentos en los que hay que hacer el rol y hay momentos en los que también existen esas pláticas.
desde la parte inocente y dulce, sanada con la inocencia y la dulzura de mis niños, o de nuestros niños, ¿no? Por decirlo así. Ok, este... Muchas veces pasa esto, porque dice acá, el adulto ve a su niño y lo quiere vestir como él mismo. Cuando yo veo a mis hijos, yo no veo a mis hijos, yo me veo a mí misma cuando era niña. Por eso yo quiero compensar con mis hijos todo lo que lo que no hicieron conmigo y todo lo que mi niña herida sufrió y no tuvo. Esto es muy importante, porque así como mi niña herida no la vieron y no la valoraron y no le dieron, no la reconocieron, etcétera, etcétera, y tuvo carencias o lo que fuera, en mi necesidad de compensar eso y de sanar, y ahora que yo estoy grande, sanar y dar todo eso, todo lo que no me dieron a mí, yo se lo voy a dar a mi bebé. Yo no estoy viendo a mi niña hija, a mi hija no la estoy viendo, porque estoy viendo a mi niña interna en mi hija. Entonces, yo indirectamente le estoy enseñando a mi hija a no verse, porque no la estoy viendo a ella, me estoy viendo a mí. Muchas veces a los papás les cuesta mucho como reconocer. Hay algo bien interesante, bien importante, y no lo digo en mala onda, pero muchos papás, o sea, personas que se reproducen, pues, tienen esta soberbia de, a mí nadie me va a decir. ¿Quién me va a decir? ¿Tú que no tienes hijos? ¿Qué sabes tú? Ahora resulta que tú lo sabes todo, ¿no? Luego tienen esta soberbia de que no les digan cómo hacer las cosas. Pues es mi hijo, ¿no? Últimamente, ¿a ti qué te importa? Es mi hijo. Ok. Yo te voy a decir por qué tienen esa soberbia muchas personas que tienen esa soberbia. Yo te voy a decir por qué la tienen. La tienen porque es, si no un miedo, una mezcla de, mejor dicho, si no un miedo te iba a decir, si no un miedo, un coraje. Pero yo digo que es una mezcla de los dos. Es una mezcla de miedo y de coraje de no convertirme en la mamá que yo tuve o en el papá que yo tuve que me lastimó. Entonces, como yo tengo heridas que me provocaron mis papás, o mi mamá o mi papá, porque no fue amorosa, porque mi papá no sé qué, o porque X, Y, Z. Siempre hay heridas, ¿sí? Siempre hay heridas. Pero como yo tengo heridas de ellos dos, hay un sentimiento como de, yo quiero tener mis hijos y yo sí lo voy a hacer bien. Entonces, cuando alguien te dice, oye, esto no lo estás haciendo bien, Vega, ay, la Vega, ¿qué? Va, ándale, oye, hazte para un lado, oiga. Sin permiso, bueno, me están escuchando. Entonces, pues hágase para un lado, que no está viendo que estoy grabando. Son bendiciones. ¿Qué le está diciendo? Ah, entonces, ya viste, Vega, por tu culpa ya se me fue la onda. Mm. Entonces, hay un enojo porque inconscientemente está ese de yo no lo voy a hacer mal, yo no voy a hacer como ellos, yo voy a ser diferente. Pero que llegue alguien, quien fuera, y me diga, es que tienes que hacer esto, es que lo estás haciendo mal, es que no sé cuánto, es que... me enojo porque es una forma de... Evidentemente me están comparando, me están evidenciando que tampoco lo estoy haciendo bien y yo lo que quería era hacerlo bien, hacerlo diferente, etcétera, etcétera. Todo esto pasa desde el inconsciente. A lo mejor conscientemente no se pone uno a pensar en eso, a lo mejor conscientemente yo no lo sé, pero inconscientemente hay una molestia y un rechazo porque hay un rechazo a la mamá que tuve, al papá que tuve o a ciertas cosas que pasaron. Por eso la gente, si mi mamá era bien rígida, yo soy bien permisiva. Entonces, no, es que no lo debes hacer así.
no la estoy haciendo mal. ¿Sí me explico? Es importante aprender a entender que que esto lo vamos a hacer por amor a nuestros hijos y que toca tocar nuestras heridas que nos dieron de niños, toca sanarlas, toca reconocer los errores que cometemos por esas heridas, toca comprender que no somos perfectos y que no vamos a ser perfectos y que siempre hay cosas que aprender, toca entender que nuestros niños, creo que lo comenté en el otro video, los, los hijos llegan cuando los necesitamos. No es casualidad. Si salí embarazada con cierta pareja en cierto momento, o si no salí, o si lo que sea, el momento en el que yo me embarazo de cierta persona, etcétera, no es casualidad. Si mi hijo o mi hija llegaron para enseñarme. No me van a enseñar a ser mamá, me van a enseñar a ser hija. Ellos van a reflejarme las heridas que yo traigo de mi infancia. Acá es donde yo las tengo que sanar para no repetirlas aquí, pero ellos me van a reflejar eso. Los hijos llegan más que para enseñarnos a ser papás, nos enseñan a ser hijos. Porque yo no quiero ser como mi mamá. Entonces nos van a enseñar a ser empáticos, a sanar, a perdonar, a cambiar, pero desde una forma amorosa, desde el perdón, desde el reconocimiento, desde honrar a los papás, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros hijos nos van a enseñar a ser hijos. Cuando una mujer trae broncas con su mamá, tiene niña. Cuando un hombre tiene broncas con su papá, oh, que la tiene niños, allá. Ay, amorcita, ¿por qué te metes y me tapas la cámara? Está viendo que no se usa esa cosa. Bueno, entonces, muchas veces el rechazo que yo tengo o la molestia que yo tengo, como en el aprender, en el transformar, en el reconocer, nos cuesta mucho porque es incluso hasta una forma de decir, yo no voy a ser como tú. Y entonces, el estar haciendo las cosas mal, me tengo que tragar mis palabras y ¿sí me explico? No es el orgullo o la soberbia en, en, una en una relación con los hijos o en un desempeñarte como un papá o como una mamá amorosa o amoroso, no hay espacio para la soberbia, no hay espacio para el ego, no hay espacio para el rencor, para el resentimiento con los papás, no hay. Ser una mamá amorosa o un papá amoroso, no hay espacio para para las heridas ni para estar de orgullosos o de soberbios, pues. No hay, punto. Entonces, hay cosas así como que trabajar, me explico, como en el reconocimiento y eso. Bueno, ahí con media cámara tengo, ¿eh? Gracias. Con eso está bien, Veguita, gracias. Ok, entonces no quiero repetir el ser como papá, como mamá. Muy bien. Los niños necesitan reconocerse a sí mismos valiosos. Es importante. Yo sé que muchos papás dicen, es que yo soy dura para que él aprenda a ser fuerte. No, si yo soy dura, le voy a enseñar a ser duro también, a no expresar, a guardar sus sentimientos, a ser recio, a ser estricto, a ser duro con él mismo. Entonces, un niño no necesita aprender a ser duro, un niño necesita aprender a escuchar sus sentimientos, a ser comprensivo con sus sentimientos, a expresarlos. Es importante enseñarle al niño a validar todos los sentimientos. Entiendo que como papá, yo no quiero que mi hijo llore. Es bueno, tengo que reconciliarme con eso. El llorar es algo bueno porque limpia y purifica el alma. El coraje es algo bueno. Es normal que la gente vea el coraje como algo malo. Yo, por ejemplo, acá rato no sé
corajes en la calle, ¿no? Y muchas veces me toca, ya, tranquila, no te enojes, entonces, peor me enojo, no me digas que no me enojes. En un mundo neurótico, es lógico que seamos neuróticos también, y que haya cosas que te molestan, y que te frustran, y que te desesperan, y que te entristecen, es lógico. Entonces, la Vega, entonces, es lógico que te frustres y que te enojes y que te desesperes. Y si yo siento coraje, es bueno expresarlo. No quiere decir que voy a ir a pegarle a la gente, ni que voy a quebrar cosas, ni que voy a... No, simplemente voy a expresar mi molestia, la suelto y ya. Y ya, yo estoy tranquila. Pero no me quedé con eso. Pero luego la gente le tiene mucho miedo como al expresar el coraje. Y desde estos aprendizajes tontos que, que castran, que una muchachita bonita no dice malas palabras, y una no sé cuánto no se enoja, y calladita se ve más bonita, y no sé cuánto, y no levante la voz y no diga tal cosa. Entonces nos enseñan a castrar nuestro coraje y nuestra tristeza, y son sentimientos naturales y necesarios que debemos aprender a expresar. Entonces es importante aprender a validar nuestros sentimientos. Es bueno que nuestros niños nos vean llorar, claro, cuando tenemos algún problema, alguna frustración. Es bueno que ellos entiendan que la sensibilidad es buena, que sentirse vulnerable también es parte de ser humano, es bueno porque es algo natural. El problema es cuando nos quedamos estancados ahí y entonces ya nos quedamos ahí en el hoyo, ¿me explico? Es bueno que los hijos sepan que podemos pedir ayuda, y que comprendan cómo son los procesos. No les tenemos que decir todo o explicarles qué está pasando con nuestra vida, pero es bueno que se sientan importantes, que se sientan valiosos, que se sientan escuchados, que sientan que lo que ellos piensan y lo que ellos sienten es valioso. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Y que si dan alguna opinión, también que sea su opinión escuchada desde el, sí, claro, sí, está bien. Luego hay mucha gente que, bueno, a lo mejor lo que voy a decir es tonto. No, es que yo soy muy tonta para pensar. No, es que nadie es tonto para pensar. No son opiniones que sean a lo mejor tontas. El problema fue que tanto se anuló a ese niño o esa niña, y tanto la descalificaron y no validaron lo que decía, que él aprendió que era tonto. Que muchas veces decimos tonterías, sí, claro, decimos muchas veces tonterías, pero todos tenemos parte de nuestra naturaleza, tenemos mucha sabiduría y tenemos siempre una perspectiva diferente o algo de lo que podamos aprender, incluso hasta de la tontería podemos aprender, porque muchas veces dentro de las tonterías hay mucha sabiduría y hay mucha razón, siempre podemos aprender a ver cosas así. Es importante que los niños se sientan que lo que opinan es importante y que es valioso y que son cosas que aprendamos nosotros, que tengamos nosotros la inteligencia para rescatar de a lo mejor de un comentario que a lo mejor no era muy atinado, rescatar y decir, no, mira, a lo mejor esta parte sí es muy importante aprender esto o aprenderlo, que se sientan validados. Gracias, Vega. Ya está, espérenme. El niño necesita sentirse reconocido. El niño necesita sentirse reconocido no por lo que hace, eso ya lo comenté en el video pasado, no por lo que hace, ni por la calificación que tiene, ni por el desempeño, ni por la meta, ni por el logro. No ogro, sino logro. No por los logros que tenga. Una persona es valiosa no por los logros que tiene, sino por la dedicación, por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio que hizo, por enfocarse, por creer en él, por creer en esa meta, por hacer lo posible, por luchar, por conseguirla, independientemente del resultado. Si lo consiguió o no lo consiguió, no quiere decir que sea exitoso. Exitoso es el que se avienta, el que cree y el que se avienta a hacerlo, el que apuesta por sí mismo. No exitoso es el que no lo logra, porque hay muchos que llegan a la cima y logran
una ganancia, un crédito, un punto, un campeonato, llegar a la meta, pero no fue por méritos propios, no fue por su esfuerzo, no fue por lo que él haya hecho, ¿me explico? Entonces, no es eso lo que va a lograr como la grandeza. Cuando mucha gente, bueno, me ha tocado gente, por ejemplo, que me comenta que como referencia como un miedo de que si empodera eso, va a crear niños mediocres que no logren nada. No, porque un niño que se siente respaldado, ¿tú crees que yo puedo? ¿Tú confías en mí? Sí, mi amor, claro que sí, yo sé que tú puedes hacerlo. Está bien eso, está bonito lo que haces, como te gusta. La forma como te vestiste, la forma en la que lo hiciste, está feo, no está feo, está muy bonito porque lo hiciste tú, está esto, mira, pusiste aquí, fue tu desempeño, fue tu trabajo, ta, 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 ta. Un niño que se siente respaldado, que se siente amado, no solo va a lograr metas, pero no va a lograr metas por el número para un reconocimiento. Mira, mira, no va a ser por eso, va a lograr metas porque eso tan bonito que siente va a querer hacerlo multiplicado o va a querer multiplicarlo en otras personas. Y entonces no solamente va a lograr metas por un número, va a lograr metas pero no por la meta, sino como por los alcances que va a tener. Va a replicar lo que recibió y entonces va a ser muchísimo mejor la evolución o el crecimiento o el desarrollo espiritual, mental, el desempeño, el compromiso que él tenga con cualquier cosa que haga. No importa lo que haga, pero siempre lo va a hacer, no excelente, sino lo que sigue, porque lo va a hacer como desde la interesa, desde la integridad, desde el amor, desde la confianza, desde la plenitud, desde otros niveles, pues, mucho más evolucionados, mucho más espirituales, mucho más um, honorables, desde el honor más. Este, más o menos, ¿va? Espero que esté quedando claro, ¿eh? No se estén distrayendo con la vega o algo y no me pone atención, yo hable y hable como mensa y ahí, ay, la gata, a ver dónde anda la gata. No. Hay un punto bien interesante que a lo mejor va a sonar un poquito así como feo, pero no lo digo en mala onda. Ya saben que no lo digo en mala onda, simplemente es como importante reconocer. Cuando hablamos, por ejemplo, de los adultos mayores, vemos que en la sociedad en la que vivimos hay como mucha injusticia o mucho abandono, mucho maltrato, mucha como desconsideración de muchas personas, como mucho rechazo, son así como grupos, no solamente como de minoría, sino de como, como un poco como de rechazo o abandono, vamos a decirlo de esa forma. Ok, y entonces hay muchas personas que dicen, ay, que no sé qué, que hijos malagradecidos, que porque maltratan a los abuelos y los avientan allá en un asilo, o ahí los tienen en la casa y los maltratan, y tanto que los papás hicieron por ellos, y como no agradecen, y no se responden, y ta, 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 ta. Mm, mm, Tal vez sí, tal vez no. Ahí les va. Cuando ya alguien está viejita y viejito, lo vemos y, ay, pobrecita viejita, ya no puede, ay, pobrecito viejito, ya no puede. Sí, pero lo que no conocemos y lo que no sabemos es que esa viejita y ese viejito, cuando fueron jóvenes y tuvieron a sus niños chiquitos, ¿cómo fueron? ¿Qué les enseñaron a sus hijos? ¿Les enseñaron, fueron papás amorosos? ¿O fueron papás sacrificados? ¿Fueron papás neuróticos? ¿Fueron papás desde el rol de papás? ¿O fueron papás crueles? ¿Cómo fueron como papás? Si un hijo es desconsiderado, es grosero, es cruel, pues fue porque esas lecciones son las que recibió.
Si esos adultos mayores, cuando fueron jóvenes, adultos pero más jóvenes, que fueron papás, que tenían a sus chiquillos ahí, sus niños chiquitos todavía, si ellos enseñaron y educaron con, con golpes, con maltratos, con abusos, si eran alcohólicos, si eran violentos, si educaron desde el temor, si llegaban y golpeaban a la mamá y enfrente de los niños gritando esto, lo otro, si la mamá era así calladita, calladita, pero se desquitaba con los niños, ay, ya me tienes harta, come, y no sé cuánto, y acá, y allá, y les pegaban, y el subturonazo, y no sé cuánto, y si eran crueles, si no eran amorosos, si no eran pacientes, y te estoy explicando, y pa, su guachón, ¿no? Vas a ver en la casa, y órale, su jalón de greñas, y sin explicarle al niño qué pasaba, por qué, sin guiarlo, sin ser tierno, sin ser amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Si los papás educaron con maltrato, con golpes, con jalones, la vida es tan sabia que nos regala la oportunidad de cosechar lo que nosotros sembramos. Entonces, si mis lecciones fueron, yo te voy a educar y te voy a cuidar con jalones y con bachones y con groserías y con descalificaciones, pues yo enseñé esas lecciones. El día que ya sea adulto mayor, mis hijos me van a cuidar a mí con esas lecciones, con lo que yo les di. Entonces, ¿qué puedo esperar? Yo no digo que esté bien, por supuesto que no. Simplemente, ni digo que esté mal, tampoco. No digo que esté bien ni digo que esté mal. Solamente estoy poniendo la información desde la confrontación y desde la así, sin máscaras. Así es como está la cosa. ¿Qué quieres tú cosechar cuando estés viejilla? O cuando estés viejillo ya. Cuando ya seas un adulto mayor. ¿Qué quieres cosechar? ¿Quieres cosechar buen trato, cuidado, paciencia, dulzura? Pues entonces, hasta por egoísmo, pero en ese sentido, sé un papá amoroso, sé una mamá amorosa. No nada más el papá que llega a la casa y da el dinero y ya. Yo me desentiendo. Porque de esa forma llega mucha gente al asilo y paga y ya. Yo me desentiendo, ahí ocúpense. Así como se ocuparon de mí. No lo digo en el afán de juzgar o en el afán de criticar o en el afán de ofender o lastimar, ni mucho menos. Pero es bien importante, yo sé que estas como declaraciones o estas opiniones o estos puntos o esta información a mucha gente le va a conflictuar y mucha gente le va a molestar y esa, ¿quién es? No sé cuánto, que le importa, que salga, que no sé cuánto. Bueno, yo ya lo he comentado muchas veces y yo lo repito. Mi intención es solamente persuadir. Como yo trabajo en psicoterapia y a mí me toca atender a personas que traen arrastrando 40 años, 50, 60 años, 30, 20 años, por todo eso lo que sembraron los papás con ellos desde chiquititos, yo digo, bueno, pues voy a hacer unos videos en esta guía de todo lo que hacemos que no se debe hacer o cómo se debe hacer o un poquito como de guía en todo eso para evitar todo esto. Si tú lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, pues cada quien, ¿no? Nomás vaya juntando para sus cigarritos ahí cuando le toque que lo avienten ahí en el asilo, si bien le va o no sé. Entonces, bueno, lo digo como de medio de broma o lo que sea, pero es real. Lo que uno da es eso, o sea, ¿cómo quiero que me traten a mí? Cuando somos papás jóvenes, estamos en la soberbia de, yo lo voy a hacer y no sé cuánto, y sí, estoy haciendo las cosas bien, pero no estamos siendo conscientes de qué estamos sembrando, ni de la cosecha que va a llegar
de todo eso que yo estoy haciendo ahí. Entonces, hasta por egoísmo mío, hasta por conveniencia, hoy para que me cuiden, para que me cuiden bien los canijos, voy a educarlos con mucho amor, con mucha paciencia, tolerante. Voy a hacer niños que sean compasivos, comprensivos, amorosos. Sí, mi amor, el tuyo está más bonito que los otros, esos están feos. ¿Qué le estoy enseñando? No le estoy enseñando a ser compasivo, ni comprensivo, ni amoroso, ni empático. Tengo que aprender muchas lecciones para enseñarle, en verdad, muchas lecciones de virtudes que son las cualidades del alma. Muy bien, bla, 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 acá está otro punto, aguántenme. Falta ya el último, no, faltan dos. Me ha tocado, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con papás que tienen hijos con problemas de la escuela, de esto, del otro, no sé cuánto. Entonces ya, no, que sí, que mi hijo, y no sé cuánto, es que es un vago, que es un ok, taca, 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 taca. Y entonces digo yo, bueno, a ver, la comunicación de los papás. Y entonces se me ha ocurrido, por ejemplo, digo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Tú platicas con tus hijos? Sí, yo platico con mis hijos, no sé cuánto, yo les digo, y no sé cuánto, y bla, 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 y hablamos, y trato de acercarme mucho con ellos, y decirles, y Te digo, no se las creo, no les creo, porque si en verdad hay comunicación, pues no llegarían como a estos alcances, así como de las separaciones de los hijos y de los papás. Entonces, y entonces hago una pequeña pruebita, ¿no? A ver, vamos a hacer, aquí, chacoteando, aquí entre todos los papás y mamás, vamos a hacer así ejemplitos, ¿no? Dos son los papás y uno es el hijo. A ver, ¿quién quiere ser hijos? No, pues les toca a uno ser hijos y a otro les toca ser papás. Vamos a hacer una recreación de que supongamos que les fue mal en la escuela y sacaron mala calificación y llevaba bajando, no reprobaron, pero traen baja calificación, o a lo mejor reprobaron, no sé cuánto. Entonces tú vas a abordar a tu hijo como para que onda con las calificaciones esas. Y ya, esa es la indicación. No, hombre, pues ¿qué les digo? Ya saben, ¿no? Papá y mamá. No, pues los papás y mamá. Empiezan. Oye, hijo. Así, ¿no? Primero así como tratando de aparentar, ¿no? Y así como con el papá o la mamá que le tocó ser el hijo, ya está ahí, luego ya están los que le tocaron ser papás. Entonces, no, tuyo, no, pues yo empiezo. Bueno, pues no. Oye, hijo, no, pues que me hablaron de la escuela, que tus boletas de aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas calificaciones? En la primera, en la primera, que el papá que representa al hijo dice, no, pues no sé, pues la maestra me cae mal. No, hace cuenta, hasta parece así como que le prenden un cohete hacia a los que son los papás. ¿Cómo que no sé cuánto? No sé qué, pues ya te he dicho, esa es tu responsabilidad. Y ya, regaño. Claro que en el momento en el que empieza el regaño, el hijo se fue, ¿ya? Te dije, no, ya, pues con razón. Nunca preguntamos, nunca consideramos, no le damos el crédito de la duda, no escuchamos, no sabemos escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sé cuánto. Ya, o sea, la pregunta es ¿qué pasó ya? ¿Qué pasó? Yo trabajo, hago esto, no sé cuánto, te doy todo para que no te faltes, para que no te faltes, dime qué onda, qué pasó, qué quieres que haga. Entonces, pues ya, ¿qué va a hacer el hijo? Pues ya lo juzgaste, lo sentenciaste, ya todo. Entonces, ¿qué onda? Pues ya que va a decir, pues nada. Pues si ya lo hiciste tú, no sabemos escuchar. ¿Qué pasó, hijo? Sí, te escucho. Y no hablar hasta que hables. ¿Qué pasó? ¿Qué onda con esta calificación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué plan tienes? ¿O qué rollo? ¿Qué? Sí, me explico como desde el diálogo. No es por sacarle la garra a las personas con las que trabajamos, ¿eh? No. Nada más era así como un ejemplo, como un reflejo de cómo muchas veces, no nos damos cuenta y así en automático vamos o ya nos quedamos como condicionados o ya como ya perdí la paciencia con este niño, pero pues apenas está chamaco y entonces así como tener hijos no es cualquier cosa, pero pues si ya estoy ahí, pues ni modo, hay que aprender a hacerlo bien de la forma en la que yo siempre hubiera querido y que a lo mejor conmigo no lo hicieron, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces la intención era eso nada más, así como muchas veces el problema no son los hijos que no saben o se separan de nosotros, sino que tanto nosotros
los orillamos y los hacemos que se separen de nosotros porque ni siquiera nosotros nunca los cobijamos o los abrazamos, ¿no? Bueno, es importante comprender, yo no sé, y no quiero entrar tanto así como en creencias religiosas y eso, pero crean en Dios o no crean en Dios, no importa, cualquiera de las dos opciones funciona igual. Si creen en Dios, pues Dios. Y si no creen en Dios, pues la vida, el universo, la naturaleza, la vida. La vida les dio un hijo. Dios les dio un hijo. Bueno, no lo dio, lo prestó. Esto también es bien importante entenderlo, ¿eh? Pues es mío, es mi hijo, yo sé lo que hago, no sé cuánto. No, no es tuyo, es prestado. La vida te lo prestó para que tú lo educaras y lo guiaras y le enseñaras a ser un buen hijo de la tierra, de la vida, o un buen hijo de Dios, como quieras, un buen hijo de la vida, para que cuando se vaya sea un buen hijo, un buen humano, un buen hombre, una buena mujer en la tierra, en la vida. Nada más te lo prestaron para que lo educaras. Antes de ser tu hijo, es hijo de él. Antes de ser tu hijo, es hijo de la vida, de la tierra, del universo. Primero fue su hijo, ella lo creó y luego después te lo prestó y se lo vas a regresar con lo que tú hayas hecho. Entonces, es un honor, es un placer, es un privilegio y es una gran responsabilidad lo que voy a hacer con él o con ella. Yo voy a dar cuenta a la vida y yo voy a dar cuenta a Dios, si es que creen en Dios, yo voy a dar cuenta de, oye, Lisette, ¿qué hiciste con mi hija que te presté? ¿Qué hiciste con mi hijo que te presté? Digo, cada quien, ¿verdad? Nomás ahí se las dejo. Si es que en lo que crean, la misma vida o lo que sea, nos va a pedir en algún momento cuentas. Y todo lo que nosotros sembramos y damos, se nos va a regresar. Entonces, todo lo que nosotros construyamos o destruyamos allí, también nos van a pasar la listita. A ver, tiki, 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 tiki. Bueno, este es el tema, este tema les digo, yo lo compartí por eso, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta como hijos, ni siquiera nos damos cuenta porque aprendimos a justificar a nuestros papás, desde el amor que sentimos por ellos y que necesitamos que nos amen, aprendimos a justificarlos. Y desde ese aprender a justificarlos a ellos, cuando nos lastiman o cuando omiten o cuando no hacen cosas que debían de haber hecho, nosotros aprendimos a justificarnos a nosotros mismos. Pero yo pienso que ya no estamos en los tiempos en los que se vale justificarse. Ya no se vale justificarse. Ya no hay cabida para eso. Ya no hay tiempos. Ya es importantísimo que las generaciones que estamos ahorita y que ya empezamos a ser más conscientes de eso, necesitamos restaurar los conceptos del amor, de la pareja, de la familia, de los padres, de los hijos, del servicio, de la misión, de lo que significa ser humano, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos restaurar realmente a nivel profundo, a nivel social, a nivel interno, personalmente hablando, y también a nivel como sociedad, necesitamos restaurar urgentemente. Yo no voy a cambiar el mundo, pero si empiezo a cambiar mi mundo, ya voy a empezar a hacer un gran cambio y va a ser mucho más significativo y muy importante. A lo mejor mi generación no lo va a ver, a lo mejor yo no lo voy a alcanzar a ver, pero a lo mejor
tus hijos, la generación de tus hijos o de tus nietos, sí lo va a ver. Y ellos van a ser niños más amorosos, más amados, más felices, más libres, más plenos. Y creo que eso vale mucho la pena. Y bueno, espero que no les haya molestado tanto, que les haya gustado y que les pueda ayudar o servir de ayuda algo con este tema. Muchas gracias como siempre y que la paz y el amor del Maestro Jesús los acompañe